paseo aparentemente común, un grupo de jóvenes de la escuela y un adulto de confianza. Pero esa noche algo se salió de control. Al regresar a casa, una de las adolescentes que estuvo en ese paseo empezó a mostrar señales que pusieron a sus padres en alerta, muy preocupados. Pero ella decía que todo estaba bien, solo que no lo estaba. Horas después, un silencio en el baño de la casa revelaría una pesadilla que esa niña había vivido. Y un caso criminal empezaría a ser investigado. Nadie podría prever ni imaginar lo que habría sucedido durante esas horas, lejos de casa. ¿Por qué nadie prestó ayuda? ¿Y cuál fue el verdadero motivo de ese paseo? Soy Marcos Campos. Bienvenidos. Hay nuevos episodios cada semana aquí. Si te interesan casos reales, suscríbete y sígueme como Correuso Marcos Campos en Instagram. Escanea el QR y únete a mi grupo de transmisión donde comparto novedades. Y quiero hacerles un pedido especial una vez más aquí para ustedes, amigos, porque estoy seguro de que así es muy difícil, ¿verdad? Porque solo está la categoría en la que participamos en el Premio Best, que es curiosidades, ¿verdad? Me salgo un poco del tema turístico, pero quizá pronto el Premio Best cree una categoría específica, ¿no? Para casos reales. Pero entonces hay muchos canales gigantescos allá y está cañón competir. Pero yo creo que si te tomas 5 o 10 segunditos, aquí les voy a dejar el código QR y también el enlace en el comentario fijado. 5 o 10 segunditos como máximo. Vas allá. Le das clic al corazoncito en el canal aquí Marcos Campos, que te lo voy a agradecer muchísimo. Quién sabe si logramos participar en las finales del premio, sería muy bueno, de verdad. Así, es un reconocimiento increíble, amigos. Y ustedes que siguen el canal son los que podrían ponernos en ese nivel, ¿vale? Si pudieran hacerme ese favor, se los agradecería mucho. ¿De acuerdo, amigos? La historia de hoy ocurre en la República Dominicana, ¿de acuerdo? Contará el caso de un profesor de matemáticas de una escuela. Un hombre de 35 años de edad que se involucró con una adolescente de 16 años, alumna suya. Y ese involucramiento tuvo consecuencias mortales. Pero nada de armas, pistolas, cuchillos, nada de eso. Un caso extremadamente impactante de egoísmo que en 2023 llevó prematuramente a la tumba a la chica caribeña Esmeralda Richies Martínez. Bueno, vamos a conocer toda esta historia con lujo de detalles, así que vamos a los hechos. Miren, amigos, preparando el episodio de hoy me quedé pensando en el nivel de preocupación de los padres responsables por sus hijos adolescentes. Debemos estar atentos, ¿ok? Ya lo he dicho muchas veces, como padre me siento igual. Es claro que estamos en la carrera diaria, ¿verdad? Pero vale la pena, chicos, tomarse un tiempo, ¿no? Apartar un momento, ¿verdad? Incluir en tu rutina para verificar lo que está pasando. Porque la adolescencia es un periodo que sabemos que es complicado, ¿verdad? A veces se crean muros. Entonces tenemos que estar atentos para evitar grandes problemas más adelante, ¿verdad? Entre esas cosas cotidianas a las que podemos prestar atención, yo diría que las amistades, ¿verdad? Las compañías locales con las que el adolescente está conviviendo y otras cosas. Y entre esas otras cosas, claro, la escuela, porque por mejor que sea la escuela, puede haber ahí, sí, un ambiente de disputas, ¿verdad? Disputas violentas, acoso escolar y hasta mucha confusión. Y la historia de hoy comenzó justamente en la escuela donde Esmeralda, una adolescente de 16 años, estudiaba en la República Dominicana. Y es elemental que los padres de Esmeralda se preocupaban mucho por ella. Y así, el 12 de febrero de 2023, cuando la chica quiso participar en un paseo a la playa con algunos compañeros, insistió bastante. Ya sabes cómo es eso, ¿no? Para que le permitieran participar en esa salida con amigos. Y los padres decidieron verificar esa historia de cerca. Según el relato de Isabel Martínez, mamá de Esmeralda, ella dijo que llamó a un profesor de la escuela, el profesor de matemáticas, John Kelly, y se aseguró de que él estaría presente. Ella dijo lo siguiente: miren, cuiden a mi hija por mí, solo la voy a dejar salir porque ella está con usted. Y chicos, era solo una actividad en una playa llamada Macao, ¿ok? Nada de viaje internacional, excursión en la selva ni actividades de riesgo, solo un paseo sencillo.
¿Dónde estarían 4 adolescentes con el profesor? Sin embargo, horas después, cuando la hija regresó de esa caminata, digamos de ese paseo en la playa, ella estaba actuando de una forma muy extraña. Era cerca de la medianoche cuando ella llegó, acompañada de una amiga y del tal profesor que la dejaron en casa. Los padres entonces pronto se dieron cuenta de que algo en común estaba pasando e incluso confrontaron a su hija sobre eso. La madre preguntó: «¿Te ves extraña, hija? ¿Estás pálida?». Esmeralda respondió: «No tengo nada, mamá». Ella incluso agregó que tenía cólicos, que estaba menstruando. Entonces la señora Isabel, aún así, insistió una vez más: «Pero te veo extraña, hija, dime qué tienes». Luego, aún le habría preguntado a su hija si consumió algo, drogas, ¿verdad? O si había tomado algún medicamento porque parecía enferma. Bueno, en fin, ante todas esas negativas de la hija, ¿verdad? Decía que no era grave, que los papás no se preocuparan. Ellos se fueron a dormir siguiendo la rutina familiar, ¿verdad? Esa noche ya de madrugada, el papá todavía escuchó a su hija hablando con alguien por el celular. Él dijo que la adolescente le comentó a alguien que ya se sentía mejor. Entonces, a la mañana siguiente, cuando el papá fue a llamar a su hija para que se levantara y prepararse para la escuela, ¿verdad? Esmeralda no estaba en su cuarto ni respondió al buenos días, que su mamá gritó para que saliera del baño y se apurara. Pero lamentablemente, unos minutos después, la chica fue encontrada sin vida en el baño de la casa de sus padres. Totalmente impactados entonces, incrédulos con lo que estaba pasando. Ante esa situación, se vieron obligados a llamar a la policía. Y pronto el cuerpo de la adolescente fue enviado al Instituto Médico Legal para análisis forense y determinación de la causa de la muerte. En este momento de la historia les pregunto, ¿alguna hipótesis? ¿Escuché sobredosis? ¿O hay otra opción? ¿Tal vez se quitó la vida? ¿Qué más? Tal vez no sea tan obvio, ¿ok? Entonces déjenme revelarles. El informe del médico forense detalló que lo que llevó a la muerte de Esmeralda fueron lesiones íntimas, vaginales y uterinas, con sangrado extremo e interno, agudo, grave, y también choque hemorrágico o hipovolémico. También había marcas en su cuerpo, no sé si moretones o rasguños, algunas marcas de lucha o defensa. Algo en ese sentido que no fue definitivamente esclarecido por las fuentes consultadas, y ahí los mismos abducidos, para buen entendedor, pocas palabras. Ya podemos acercarnos un poco a los hechos terribles de esa noche, pero no se precipiten. Pues, en mi opinión, los acontecimientos se salen de las dos hipótesis más probables y corresponden al peor escenario. ¿Listos? Lo primero que se pensó fue en abuso, violación íntima o conjunción carnal no consentida. Entonces, en ese caso, sería descubrir y arrestar al autor. La otra posibilidad era un acontecimiento trágico. Como se informó en marzo de 2024, una joven de 24 años murió en una cita romántica con el jugador Dimas, del Corinthians. ¿Quién recuerda ese caso? En ese episodio, los exámenes comprobaron la ausencia total de alcohol, drogas o violencia, pero la víctima tuvo una hemorragia severa seguida de un paro cardíaco. Las fuentes entonces informaron que después de la investigación no se identificó ninguna acción criminal. Claro que, tanto en ese relato de Dimas como en el de Esmeralda, algunos periódicos más sensacionalistas quisieron teorizar sobre las características físicas desproporcionadas de los hombres involucrados en las actividades sexuales, pero esa teoría no prosperó. Para desentrañar entonces los misterios de nuestro True Crime de hoy, necesitamos investigar a la víctima. Esmeralda Richies Martínez. Esmeralda tenía 16 años, vivía con sus padres y una hermana menor. En la preparatoria, era una representante fiel de su generación. Ella usaba mucho las redes sociales, especialmente TikTok. También soñaba con ser modelo, pero guardaba un secreto. En sus publicaciones quedaba claro que la adolescente vivía una gran pasión, que para ella era un gran amor. Una relación con alguien que exigía discreción. O sea, momentos de felicidad expuestos en las redes sociales se intercalaban con episodios de melancolía, un comportamiento más o menos común en la adolescencia, ¿no es así? Sin embargo, en este caso era más exagerado, porque involucraba su relación afectiva con el profesor John Kelly Martínez, de 35 años.
que se transformó en algo más serio que un simple amor platónico, y que las fuentes sugieren que era el resultado de una dinámica de poder peligrosa, lo cual no es difícil de creer, partiendo del hecho de la diferencia de edad y de la propia posición profesional del hombre, ya que esa posición implicaba que él tenía autoridad sobre la chica. Muy bien, chicos. Pensamos entonces que esa salida estratégica en la noche del 12 de febrero no debería ser la primera oportunidad en que los dos estarían a solas. Y de ese paseo en la playa también participaron 3 amigas de Esmeralda, el tal John Kelly, obviamente, y también un sobrino o primo de ese perverso, que era un tipo llamado Rubiel Morrillo Martínez. Bueno, hasta el día de la tragedia, aparentemente nadie sabía de la actividad irregular del profesor, que estaba involucrado con el adolescente. O si lo sabían, lo ocultaron muy bien y todavía esconden los acontecimientos de esa noche. De acuerdo con la denuncia presentada el 14 de junio de 2024 ante el Tribunal Distrital de la Alta Gracia, la intención de John Martínez, el profesor, al organizar ese paseo con las adolescentes en la playa, sus alumnas, era únicamente aprovecharse sexualmente de la víctima. Debido a su vulnerabilidad, llevando a la chica a un lugar desconocido para ella. El lugar era la playa de El Cortecito, donde la joven llegó con Martínez, su primo, y las otras 3 adolescentes. Esmeralda entonces subió al auto de Martínez, alrededor de las 7:30 de la noche, en la puerta de su casa en Vista Alegre, en la ciudad de Higüey. Pero cuando llegaron al destino, el profesor Martínez apartó a Esmeralda del grupo, caminando con ella hacia un lugar más aislado, en supuesta complicidad con su primo, Rubiel Morrillo Martínez, quien entonces se habría alejado hacia otra área diferente, ahí, en la misma playa, con las otras 3. Bueno, aunque no seamos categóricos, amigos, podemos mencionar que Rubiel tenía a disposición del grupo cierta cantidad de bebidas alcohólicas, que normalmente no deberían estar presentes en ese paseo, ¿verdad? Ya que eran 3 chicas adolescentes lejos de sus respectivos responsables. Pero eso es en un mundo ideal, perfecto, ¿verdad? La victimización de Esmeralda queda evidente en los detalles revelados por la autopsia realizada posteriormente por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Eso ocurrió el 19 de febrero, que la Fiscalía definió como una agresión infligida contra ella, que causó una hemorragia incontrolable como consecuencia de extrema violencia física. A partir de ahí comienza lo que puede definirse como una jornada tortuosa, con varias paradas antes de que Esmeralda llegara a su casa. De esa manera que les comenté al inicio del episodio, cuando los padres notaron que había algo raro, al final, lamentablemente hallaron a la chica sin vida en el baño. Bueno, primero, entonces fueron a una gasolinera. Digo ellos porque me refiero al grupito, ¿ok? El profesor maldito y también las adolescentes, junto con el primo encubridor. Entonces habrían parado en una gasolinera donde la chica de 16 años usó el baño. Después de salir de ese lugar, fueron a una farmacia cerca de esa gasolinera, donde compraron un paquete de toallas sanitarias, una caja de pastillas anticonceptivas de emergencia, la llamada píldora del día siguiente y también una botella de agua. Es importante saber, de forma simplificada, que la base de la píldora del día siguiente es la progesterona, que es una hormona femenina que, al ser administrada en grandes cantidades, puede inhibir la ovulación. Escuché a alguien decir, nuestras pruebas son más que circunstanciales, ¿no? ¿Dónde hay humo? ¿Es esta la farmacia Bondafogo? Entonces ellos fueron a una tienda y Martínez, el profesor, le compró ropa a Esmeralda. Después se detuvieron en la casa de una de las adolescentes que estaba en el grupo para que Esmeralda pudiera cambiarse. La ropa que dejó en esa casa, incluyendo su cartera, fue entregada después por esa compañera, voluntariamente, como 3 días después de lo que pasó. La fiscalía alega que se encontraron sangre humana y semen en varias de esas prendas de ropa desechadas. Después de salir de esa casa, entonces, fueron hasta el destino, la residencia de la familia de la chica, dejando todavía a la persona atrás. En el camino, una supuesta bolsa plástica azul con otras evidencias, cosas que días después los investigadores recuperaron y sumaron a la investigación. Otras ropas ensangrentadas, lo que parece un poco extraño, ¿no? Otras ropas, pero así es como está en las fuentes, ¿no?
Se presume que tal vez podrían ser toallas, algo así, que se habría usado para detener un sangrado de repente. Bueno, en palabras de la fiscalía, todas las personas presentes, las supuestas amigas, supieron que Esmeralda había sido víctima de violencia sexual y que necesitaba atención médica urgente y que estaba sangrando de manera irregular desde hacía varias horas. Pasaron por varios centros de salud durante el trayecto que hicieron, pero no se hizo nada. Sin embargo, cruel e inhumanamente, el tímido Mal creyó que era mejor llevar a la chica a su casa. Y para encubrir el crimen, un profesor y varias adolescentes de preparatoria, ¿será que nunca escucharon en las clases, en las pequeñas clases, que la hemorragia constante, así sangrado irregular, puede causar un problema muy serio? O sea, chicos, literalmente, mientras Esmeralda se desangraba, cada quien se fue a su rincón a esconderse sin prestarle la atención médica urgente que necesitaba. Y seguramente diciéndole que se quedara callada. Una situación tan absurda que si fuera de una película diríamos, vaya, qué mala película, no parece real. Y aquí se confirma la total falta de carácter del profesor, ¿verdad? Luego el informe de la autopsia mencionó laceraciones, abrasiones y contusiones. Aún así, el responsable del ataque declaró que fue una relación íntima consensuada. ¿Puedes creerlo? Algunas fuentes afirman que Esmeralda Richies estaba embarazada y que John Kelly, su profesor, le practicó un aborto para encubrir el embarazo no deseado, consecuencia de su relación con su alumna menor de edad. Pero ni siquiera se puede imaginar de lo que él era capaz de hacer, ni lo que realmente sucedió. Tampoco sabemos si se realizaron exámenes de sangre específicos para detectar realmente si hubo un embarazo o no, ¿verdad? Y si la agresión íntima podría haber enmascarado un embarazo anterior, esa información siguió incierta en las fuentes consultadas. Sin embargo, el horrible escenario con el que la familia de Esmeralda tuvo que lidiar fue ese, violación y muerte, que interrumpió prematuramente una vida llena de sueños y logros. Vale la pena saber que John Kelly estaba casado con otra profesora y la pareja tiene 2 hijos, uno de los cuales estudiaba en la misma escuela donde su padre trabajaba. Más tarde, se determinó que la dirección de la escuela descubrió, una semana antes del crimen, que el profesor estaba acosando a la chica de 16 años y no se habría tomado ninguna acción. Es realmente increíble, ¿verdad? Negligenciar una situación así por miedo tal vez de que algo salpique a la institución. Yo lo siento, pero son muy mala gente. Después de la tragedia, algunos psicólogos del Ministerio de Educación brindaron apoyo a la familia de la víctima, así como a la familia de los acusados y a los compañeros de Esmeralda. La investigación. La policía pidió al Ministerio Público 12 meses de prisión preventiva para el profesor. Entonces, John Kelly Martínez quedó encarcelado, ¿verdad? Va a quedar como el adulto responsable de ese paseo que terminó con la muerte de Esmeralda. O sea, él era el sospechoso número 1 de lo que había pasado. Un paseo, dicho sea de paso, también haciendo un breve paréntesis aquí, extraño, cuestionable, ¿no? 4 chicas con 2 tipos adultos. Extraño, demasiado extraño, demasiado extraño. Como padre de una niña, se me eriza la piel al pensar en algo así. Sabemos que el hombre es complicado, ¿verdad, amigos? Entonces, durante las investigaciones, amigos, las autoridades recuperaron el vehículo en el que el profesor Martínez anduvo con Esmeralda Richies y también con el primo, ¿verdad? Y también con las demás alumnas. Pero no pierdan de vista ese detalle, ¿de acuerdo? El vehículo era un Honda Accord EX16 negro porque fue vendido justo después de la tragedia. Y la venta fue realizada por Gaze Berenice Espinal Rirro por la cantidad de 850,000 pesos dominicanos. Y de ese monto se pagaron 500,000 ahí en Atacompre, más un cheque posfechado. Y el comprador fue un tal Frank Eligio Paniagua Piger, que cuando se enteró del caso criminal y de la muerte del adolescente, entregó voluntariamente el vehículo a las autoridades. Mira, al menos tenemos ahí a una persona con carácter, ¿no? ¿Qué opinas tú? Eso es, hijo, hay que entregarlo, ¿no? E investigando aquí, amigos, supimos que Gaze es la persona que vendió el carro, eso era esposa del profesor pervertido.
Ella también es docente, ya que aparece en la nómina del Ministerio de Educación como profesora de primaria en una escuela de la zona este de la ciudad. Aquí nos quedamos pensando, ¿verdad? Que Gaze era una inocente, una pobrecita, una víctima más de ese desgraciado, de ese marido. Pero con ese asunto de la venta del vehículo parece que ella se volvió cómplice, ¿no? Ocultando pruebas y protegiendo al marido. Durante el transcurso del trabajo investigativo fue detenida 4 veces y estaba indignada por eso. Y en palabras de su abogado, los hechos eran individuales. Ella es inocente y tanto sus hijos como los hijos de su esposo fueron afectados, no tengo ninguna duda, quedándose solos varias veces en las ocasiones en que ella fue llevada a la comisaría. Y su defensa aún afirmaba que los verdaderos responsables por la muerte de Esmeralda, créanlo o no, eran los padres de la chica, que no la llevaron a un hospital. Y entonces Gaze, increíble, ¿verdad, chicos? ¿Cómo puede tener el valor de decir algo así? Y otra cosa, los hijos deben estar sufriendo de verdad, ¿no? Como dije, los pobres no tienen la culpa de tener un padre basura y una madre que necesita despertar de ese hechizo que ese pervertido le puso, porque ella ya está con el lodo hasta las rodillas, ¿no? Y el comprador del vehículo, que en realidad era la escena del crimen, también fue detenido temporalmente y tuvo que dar explicaciones ante la justicia. Y el sobrino de Gaze, el tal sobrino, el primo, el tipo que estaba junto ahí en la playa, él también fue detenido, ¿ok? Él estuvo involucrado en todo el proceso y, tras salir bajo fianza, Rubiel Morrillo Martínez quedó a disposición de las autoridades y debía presentarse periódicamente ante la justicia hasta el juicio. Hermano, es de una bajeza, ¿verdad? Algo así es, yo diría que es una forma retorcida de pensar, ¿no? Acusar a la familia de la víctima de no haberla llevado al hospital. Como recuerdan, amigo, hablamos de una adolescente, ¿verdad? La chica llegó, seguramente ya sufría mucho y sangraba bastante. No sé qué usó ahí para detener momentáneamente el sangrado. ¿Y vas a hablar con sus papás? No, fui abusado ahí porque ya me estaba involucrando con el profesor. Es una situación muy delicada, ¿no? Que empezó mucho antes de ese episodio final. Y entonces echarle toda la culpa a los papás allá era una gran desvergüenza, ¿no? Mejor lo escondemos. La falta de ética, moral, respeto y carácter del profesor, ¿verdad? Por consecuencia, por ósmosis, también la mujer que vendió la prueba del delito, ¿verdad? Que en realidad hace señas al carro. Vamos a ignorar eso también y echarle la culpa a los padres de la niña que ya están sufriendo por el duelo. Es aterrador, ¿verdad? Pensar que existe una persona capaz de hacer eso. Pero, en fin, bueno, gente. El documento de la Fiscalía presentó el caso contra John Kelly Martínez y Rubiel Morrillo Martínez, quienes son familiares, primos o sobrinos. Ellos están acusados de la muerte de Esmeralda Richies como tortura y barbarie. Y un crimen premeditado, con los perpetradores involucrados en todas las acciones, incluso la disimulación de los hechos, como ir al baño y la compra de varios artículos después de cometer el abuso, además del intento de eliminar las pruebas, la ropa e incluso el vehículo. Para respaldar las acusaciones, había varias imágenes de los lugares donde estuvieron y por donde pasaron, lo que hizo imposible que alegaran inocencia. En relación con las adolescentes que estaban ahí, en el grupo, obviamente fueron escuchadas exhaustivamente. Todas admitieron que no confiaban en nadie para poder contar lo que había pasado porque existían amenazas ocultas. Hasta que eso fuera un caso policial con arresto y juicio. El 14 de marzo de 2024, el tribunal de Higüey condenó a John Kelly Martínez, profesor de 35 años, por violación y agresión sexual a una adolescente, Esmeralda Richies, incluyendo el irrespeto a las leyes de protección de los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia. La defensa pidió 5 años por abuso sexual y la fiscalía 30 años de prisión. Los abogados del acusado argumentaron que hubo consentimiento, apoyándose en los informes de peritos y testigos. Es una vergüenza esto, una vez más, ¿verdad, amigos? Pero fue un juicio lleno de emociones, ¿eh? Tardó mucho por los 51 testigos y al final se condenó a John Kelly a 20 años de prisión. ¿Es cierto que la defensa dijo que hubo consentimiento aunque estaban involucrados? Probablemente por lo que se relata ya había algo entre ellos. Pero eso no justifica lo que ese tipo le hizo a esa chica, ¿verdad?
Ella pudo haber consentido un acto íntimo ahí, pero no consintió que el tipo la lastimara así. Es algo que ni siquiera te deja sonrojado, ¿verdad? Decir algo así en la cara de alguien es tener mucho descaro, ¿no? ¿Verdad? La Cámara Penal del Tribunal de Apelaciones ordenó, en junio de 2024, la apertura de un juicio de fondo contra Rubiel Morillo Martínez. ¿Está bien? En el caso de Esmeralda, el joven fue absuelto en 2023 por falta de pruebas suficientes para incriminarlo, ¿verdad? Como parte clave del crimen. Pero el Tribunal de Apelaciones anuló esa absolución y mantuvo la participación y la acusación de la Fiscalía en su contra, aunque eliminando los cargos de asesinato, acto bárbaro y posesión ilegal de armas. Si fue exactamente como se relató, él participó ahí en el sentido de alejar al grupo del depredador para poder actuar, ¿no es así? Por lo tanto, el tribunal determinó que el acusado sea juzgado por complicidad en la agresión y abuso con base en el Código de Menores, que es como nuestro Estatuto de los Derechos del Niño, ¿sabes? Una refutación. Hay algunos cabos sueltos en este caso, es muy cierto, ¿verdad, chicos? No tenemos cómo saber porque no se informó cómo quedó la situación de la esposa. El hecho de que haya vendido el carro no podemos saberlo ahí, si solo fue a cumplir una orden del tipo así. Lo que no parece por el comportamiento cuando fue llevado a la delegación, ¿verdad? Entonces, se puede saber si va a haber complicidad, si eso todavía va a ser juzgado o no. Tampoco sabemos qué pasó con las 3 chicas que estaban con Esmeralda, ¿ok? 3 chicas que podrían ser las próximas víctimas, que también tuvieron sus vidas marcadas para siempre esa noche y que vivieron atormentadas por sus recuerdos. Me quedé pensando aquí, ¿no? ¿Será que la pobre Esmeralda es la única víctima? Un pervertido, perverso, disfrazado de profesor. Vamos a pasear por la playa. Digamos que el tipo tenía un modus operandi, aunque no fuera así. No estoy diciendo eso, pero esa es la sensación, ¿no? Que una playa, primo, sobrino, basta ir con las muchachitas allá que yo voy aquí. Es muy raro, ¿no? Muy raro. Hay que investigar eso porque no sé. Y aquí, adaptando una frase de Nelson Rodríguez para cerrar. Espero que el sistema de justicia de allá no suelte al sujeto antes de tiempo, porque quien es canalla la víspera también es canalla al día siguiente. Gracias por tu compañía, un beso de Rui, hasta el próximo episodio.